Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Cerramos esta semana hoy con esta entrevista a Fernando Rivero, ya conocido por todos ustedes, que va a dar respuesta a la pregunta ¿qué pasa hoy en nuestra América? Gracias y nos despedimos hasta el próximo lunes. Saludos amigos de Hablemos Claro. Hoy iniciamos una nueva quijotada, señores. Nuestro programa Hablemos Claro y ya, en su primera edición. Esto es un espacio donde queremos hablar como la cotidianidad del ciudadano de a pie, sin formalismo, sin partó, sin corbata, sin esos formalismos de la televisión ni de los políticos profesionales. Queremos hablar simplemente como habla el ciudadano de a pie cuando está con su compañero, tomándose un café, tomándose una frita, así de sencillo, hablar claro y ya. En este sentido, desde este mismo momento queremos agradecer todo su apoyo en la difusión, en los comentarios constructivos, en las recomendaciones, para ir mejorando programa a programa. Vamos a tratar no solo temas relacionados a la política, también a la economía, al deporte, a la cultura, etcétera. Pues. Insisto, en un formato muy atractivo, novedoso, que no sea nada aburrido. Recuerden que la política no es nada aburrida. Hay algunos que lamentablemente la han hecho ver muy aburrida, pero no es así. Bueno, ya para arrancar de una vez en esta primera edición de Hablemos Claro y ya, vamos a tratar el tema de qué pasa en América Latina, qué pasa con la política en América Latina, que han surgido personajes tan tenebrosos como Milei, como Bolsonaro en Brasil, y por el otro lado, presidentes como Petro o como el mismo Bukele en El Salvador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando en el imaginario político de América Latina que ocurren estos fenómenos? Para tratar este tema vamos a conversar con nuestro amigo de la vida, Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando. Gracias. Abogado, filósofo, magíster en filosofía de la guerra, constituyente, tiene un programa en ANTV que se llama Miradas desde el Sur y excelente analista. Precisamente queremos aprovechar estas virtudes en el análisis para tratar este tema que sin duda alguna está en la agenda, ¿verdad?, del tema político en América Latina. Fernando, ¿qué está pasando? De verdad, porque tú dices eso, tú cuando ves a un Milei en Argentina, tú dices, Dios, ¿y qué está pasando que los argentinos permiten esto? Igualmente en el caso de Bolsonaro, o sea, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Creo que hay una colisión de dos maneras de entender la política, dos maneras de entender el ejercicio de gobierno. Por una parte, las corrientes progresistas o revolucionarias y por otro lado también, por supuesto, la derecha. En algunos casos con un nuevo ropaje para tratar pues, de encubrir sus verdaderos propósitos. En el marco de un continente que tiene, digamos, dos grandes características. América Latina y el Caribe es una región en disputa en el marco de la gran batalla geopolítica entre las potencias emergentes, con China y Rusia a la cabeza, y por otra parte, las potencias tradicionales lideradas por Estados Unidos y por supuesto allí como un aliado la Unión Europea. Pero aparte de ello, de esa disputa en la cual se encuentra América Latina y el Caribe, yo creo que es fundamental señalar problemas de la región que no se han solucionado ni por el capitalismo neoliberal, ni tampoco, sin negar los avances que se han tenido por parte de los gobiernos progresistas o revolucionarios, problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza. La CEPAL, por ejemplo, Enrique decía que hay más de 80 millones de pobres, de acuerdo a un estudio realizado para el año 2021. Pero además nos dice la FAO en materia de inseguridad alimentaria que hay una pobreza muy marcada que asciende a 56 millones de personas, una inseguridad alimentaria que asciende a 56 millones de personas. Entonces, bueno, cuando uno ve eso, por supuesto que nuestros pueblos esperan más, tienen otras expectativas
Y cuando surgen personajes como Milei y Bukele, yo creo que el peor error que podemos hacer es apelar a la descalificación, apelar a los epítetos. Yo creo que hay que construir, digamos, argumentos más sólidos, y me parece que desde esa perspectiva hay que reconocer los errores que hayamos cometido, los errores en el ejercicio de gobierno de quienes creemos en un mañana diferente. Mira, yo creo que es como que paradójico, ¿no, Fernando? Quizás yo voy a hablar de manera un poco más, en un lenguaje más llano, ¿no? Pero es paradójico que mientras más pobreza, entonces esos pobres, o un sector de esa población pobre, favorece o vota por personajes nefastos como estos, ¿no? Yo creo que al final, sí, como tú bien dices, es una amalgama, hermano, es una amalgama de varias cosas, ¿no? Por supuesto, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial, las consecuencias del posmodernismo, lo que yo llamo al menos el nihilismo inducido, el impacto del choque entre ese viejo orden mundial dominado por los Estados Unidos y un nuevo orden mundial dominado por los BRICS. Creo que eso ha afectado todo. O sea, cuando digo todo, es todo, incluyendo la política. Y en el caso particular de la política, hermano, yo creo que hay un tema que no podemos dejar de reconocerlo, que es que la actuación de algunos políticos, la nefasta actuación de algunos políticos, lamentablemente ha llevado a que muchos, por no decir la mayoría, detesten la política y detesten a los políticos. Y eso hay que decirlo, repito, del color que sea, izquierda, derecha, centro. Hay unos políticos que le han hecho un gran favor precisamente para que la gente deteste la política. Ahora, efectivamente hay unos cambios, creo yo, en la realidad objetiva y en la realidad subjetiva, que están ahí, que no son mentiras, particularmente lo que ha provocado, por ejemplo, la revolución en el plano de las nuevas tecnologías de la comunicación, que creo que esa clase política, esa vieja clase política, no termina de comprender, por lo tanto no crea conexión con ese ciudadano de a pie, y al final, insisto, toda esa conjunción de cosas termina en un hartazgo, ¿sí? en una molestia, que al final ocurren cosas, repito, tan paradójicas como que algún pobre, termine votando por un Milei o por un Bolsonaro. Claro, pero es que fíjate, yo diría que el desencanto por la política, por los políticos, y el surgimiento de candidatos que son de derecha, pero que se presentan como los candidatos del antisistema, los que cuestionan el orden establecido. Yo creo que eso es el fruto, por una parte, de su fortaleza, de condiciones que están allí. Hay un conjunto de problemas que demandan una solución. Esos problemas, en la medida que no se atienden, en la medida que las esperanzas de las grandes mayorías no son honradas, por supuesto que las mayorías buscan opciones políticas. Ahora bien, yo no comparto la tesis, sin negar desde luego que el marketing político, la influencia de las nuevas tecnologías, de las llamadas redes sociales, tenga un impacto en el modelaje del comportamiento político electoral. No tiene... ¿Tú crees que no lo tiene? Sí lo tiene, desde luego, pero no creo que eso pueda explicar por sí solo, ni tampoco que debamos exagerar la influencia de esas nuevas tecnologías, porque la comunicación política, sin duda alguna, tiene otros signos, otras características, tiene aspectos novedosos, pero no sustituye la política. Claro, claro. Desde ese enfoque hay que reconocer... Mira, disculpa, pero cuando yo hablo pica y no te voy a dejar sin nada. Pero oye esta cosa. Yo creo entonces que el marketing político tiene una influencia. El caso, por ejemplo, de Bolsonaro, la utilización de la Big Data, la utilización de herramientas como WhatsApp, el caso de Milei, la utilización audaz de los medios de comunicación, de las redes sociales, cómo ha posicionado temas que luego marcan el debate, y posteriormente, una vez que se concentra toda la discusión política en Argentina sobre Milei, luego él posiciona a los pocos días otro nuevo tema que puede ser altisonante para algunos, pero que lo vuelve a colocar todos los focos de atención sobre él. Eso da cuenta, por un lado, sin duda alguna, un manejo inteligente de las redes sociales, de la comunicación, pero también de un gran vacío político, porque es que la conexión con los anhelos de las mayorías, con las reivindicaciones más sentidas de nuestros pueblos, allí pareciera que hay un segmento de los políticos que no comprende, que no tiene, para decirlo coloquialmente, cable a tierra. Y en la medida que no nos conectamos con eso,
lamentablemente este tipo de fenómenos políticos emergen con fuerza. Mira el caso de Milei. Milei con La Libertad Avanza, una coalición que no tiene ni alcaldes, ni gobernadores, que no tiene una mayoría en el Parlamento de Argentina. Ese candidato te gana en 16 de los 24 distritos electorales en las primarias, en las llamadas PASO de Argentina. En el caso, por ejemplo, de Chile, en las últimas elecciones presidenciales, en la primera vuelta, la derecha de la derecha, Kast, te saca la mayoría de los votos en la primera vuelta, superando incluso al actual presidente Boric. Nayib Bukele surge, y con esto cierro para que tú me digas qué opinas. Nayib Bukele gana frente al bipartidismo en los últimos 30 años de Arena y sin duda alguna los errores de Farabundo Martí para Liberación Nacional. Allá. Quiero comenzar por eso último. Como un hombre de izquierda, yo me pregunto, o sea, ¿cuál es la responsabilidad, cuál es la cuota de responsabilidad de la izquierda en todo esto? ¿O acaso la izquierda no tiene ninguna cuota de responsabilidad en el ascenso de un Milei, en el ascenso de un Bolsonaro? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque sí, yo soy una persona muy autocrítica como hombre de izquierda y estoy convencido que la izquierda debe revisar algunas cosas. Creo que la izquierda está haciendo algunas cosas que no debe hacer y no está haciendo otras cosas que debe hacer. Incluso yo anoté algunas cositas aquí para que no se me pase. ¿Cuáles de esas cosas, por ejemplo, considero que debe revisar? Cada quien interpreta esto como quiera. Uno, su forma de relacionarse. Las formas de relacionarse entre el político, la política, el proyecto político y la gente no son las mismas ni de hace 10, ni de hace 20, ni de hace 30 años. Yo creo que la izquierda se congeló en las viejas formas de relacionarse. El cómo estamos ejerciendo la política. Yo creo que hay que revisar el cómo. Yo diría, disculpa, la manera como entendemos el ejercicio de gobierno, por ejemplo. 3. El comprender que la estrategia de la toma del poder es distinto a la estrategia del mantenimiento del poder. Son totalmente distintas. En América Latina, creo que sí, la izquierda ha demostrado capacidad de la toma del poder, pero su capacidad de mantener el poder ha sido absolutamente nula, y disculpa lo duro de esa afirmación. Por otro lado, comprender que no jugamos solo en el tablero político, que hay otro. Por lo tanto, la capacidad de establecer alianzas es fundamental. Hay algunos que parecieran cerrarse y yo voy solo a la toma del poder, porque ninguno resulta un posible aliado. Creo que eso es un error terrible. Comprender otro, ¿verdad? Que la realidad del imaginario político hoy es muy distinta, repito, a la de ayer, a la de hace 10 o 20 años. El caso de Ecuador, Fernando. ¿Cómo es posible que un Guillermo Lasso, que un Noboa del grupo Noboa, 2 personas de un narcogobierno, porque hay que decirlo así, lo dice Jesús Marcano, no lo dice Fernando, un narcogobierno, está más que demostrado, hoy estén peleando la presidencia de la República de Ecuador? O sea, mira, Quítame la guitarra. no, pero ya voy. Yo lo ejemplifico, tomo las palabras de un buen amigo que él siempre es muy coloquial para tratar de explicar las cosas. ¿Tú te acuerdas cuando Carlos Andrés saltaba el charco? Yo creo que esa era una manera de hacer política en un momento donde los medios dominantes eran prensa, radio y televisión. Por lo tanto, tú brincabas el charco y después eso iba a los medios dominantes. Era la forma de relacionarse. Señores, hoy la principal forma de relacionarse es esta. Y disculpe si sueno como apologistas a las nuevas tecnologías, pero yo no puedo desconocer esto. Entonces, ¿cómo es posible que la izquierda, un sector importante de la izquierda, hoy quiera seguir saltando charco? O el ejemplo de quien quiere seguir hoy retirando dinero en el cajero del banco, en la taquilla del banco, cuando, compañeros, las cosas cambiaron y tú puedes usar dinero electrónico, puedes usar tu tarjeta. Es decir, tú no puedes seguir anclado a una vieja manera, congelado en el tiempo de hacer política. Y yo creo que a la izquierda le ha pasado mucho eso. Fíjate, yo creo que hay un fenómeno, Enrique, interesante para el análisis político, que es el caso de Hugo Chávez, la manera de comunicar, la manera como afrontó la relación con la ciudadanía, porque creo que hay algo que es clave. Una nueva concepción de la política reclama una nueva manera de entender la democracia, reclama la radicalización de la democracia, y eso implica
entender, en mi modesta opinión, que el poder no se toma, el poder se construye con la gente. En la misma medida que los anhelos, las esperanzas, las demandas de la gente encuentran causa común en un proyecto político, si el problema del hambre, el problema de la pobreza, se puede solucionar mediante grandes transformaciones, por ejemplo, y a esas transformaciones las llamamos de una determinada manera, ese proyecto político va a ser en definitiva la encarnación de las fuerzas transformadoras de una sociedad y se va a construir una hegemonía en torno a eso. Yo no dudo que estamos en una nueva etapa, porque a eso de la emergencia de las nuevas tecnologías, el impacto de la pandemia dejó una estela de consecuencia en la manera de entender la vida. Por ejemplo, el teletrabajo se afianzó con la pandemia. Se afianzó también se aceleraron una manera de entender la comunicación política, las videoconferencias, entre otras muchas cosas. Pero además de eso, hay algo que no se puede negar. Hay una crisis del modelo predominante. Hay una crisis ambiental, hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética, hay una crisis económica, que no la digo yo. Mira, la FAO te dice en su informe sobre inseguridad alimentaria 2022, 828 millones de pobres hay en el mundo. La FAO te dice 700 millones de seres humanos se proyecta, no la FAO, no, perdón, la ONU, se proyecta que desde ahora hasta el 2030, 700 millones de seres humanos se van a desplazar en el África como consecuencia de la falta de agua. Hoy, en este momento, nos dice la ONU que 1 de cada 4 seres humanos no tiene acceso a agua potable. Pero además nos dice otra cosa, la ONU en un informe reciente, que si mal no recuerdo, se titula de la siguiente manera: un mundo en deuda, un peso creciente para la prosperidad. El orden existente, las relaciones internacionales actuales hacen posible lo siguiente. Mira esto. Hoy el endeudamiento de África es 4 veces mayor al endeudamiento que tiene Alemania. 4 veces más que Estados Unidos u 8 veces más que Alemania. Y no lo digo yo, te lo dice la ONU. Es decir, hay un modelo que está en crisis, que es innegable, y los pueblos buscan alternativas. Los pueblos reclaman una nueva manera de entender la convivencia humana. Ahora bien, yo diría que indudablemente el fenómeno de Milei y el fenómeno de Bolsonaro, yendo un poco más allá de las fronteras de la región, Trump o el caso de Vox en España, surgen como una manera de enfrentar las corrientes que piden cambios, las corrientes incluso que piden transformaciones radicales, pero no es la derecha clásica. Esto no es una concepción liberal cualquiera. Por ejemplo, Milei se autodefine: yo soy un liberal libertario, soy anarcocapitalista. Y al mismo tiempo, incluso hay la posibilidad de que el macrismo en una posible segunda vuelta se una, claro, con parte de la izquierda para derrotar a Milei. La coalición de Macri, fíjate lo interesante de ese fenómeno para el análisis. Yo creo que de allí se pueden extraer lecciones para todos los países, incluido Venezuela. En el caso de las elecciones primarias anticipadas y obligatorias, simultáneas y obligatorias de Argentina, Milei te saca con una coalición nueva 30% del electorado. Conquista un electorado heterogéneo y desorganizado. Te saca más o menos de un padrón electoral donde hay 8 millones aproximadamente, según cifras oficiales, de jóvenes. Pero además Milei le queda por encima de la alianza del partido de Macri y queda por arriba de la alianza del peronismo con Massa a la cabeza. Eso nos debe dar una lectura. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, así. Pero pareciera que hay un sector de la izquierda que no quiere ver eso y que no le está pasando nada, y eso es una coyuntura. Eso es un llamado a la reflexión. Yo no quiero dejar de referirme al caso de Venezuela, porque yo creo que Venezuela ya a veces a los carajazos, pero hemos aprendido no solo a llegar al poder, sino a ejercer gobierno y mantener el poder. Eso puedo decir, lo hemos logrado. Hemos aprendido que enfrentamos a un enemigo que no respeta reglas, que con tal de lograr su objetivo hace lo que sea, tal lo que nos están haciendo hoy, y no han podido derrotarnos. En el caso de Venezuela creo que los desafíos son otros. Así como hay que derrotar al enemigo exógeno, yo considero que hay que derrotar al enemigo endógeno. Llámese corrupción, burocratismo, ineficiencia, que es especialista en camuflarse,
en mimetizarse y está ahí. Incluso particularmente a mí, yo celebro los logros del presidente, esa nueva asociación estratégica con China, pero lo que la gente se pregunta es ¿qué se va a hacer para que el terrible cáncer de la corrupción no pulverice el extraordinario esfuerzo y los logros del presidente? Entonces creo que en el caso nuestro es otro el desafío, a diferencia de América Latina. América Latina creo que está todavía en un nivel de entender, casi que, y disculpen el tremendismo, pero casi que dejarse de ingenuidades y entender la política desde la realpolitik. En el plano comunicacional, no, para ir cerrando ya, no quiero dejar de referirme a esto. Yo lo voy a decir de manera muy, muy coloquial. La comunicación creo que ha evolucionado tanto, es como que está hoy en plena revolución y es como que es un Windows 10. No sé si el último Windows es Windows 10 o Windows 11. Pero nosotros como izquierda creo que estamos en Windows 2.5. Disculpen la mosquita, pero bueno, estamos en vivo, por decirlo así. Nosotros estamos en Windows 2.5. Es decir, el nivel de rezago nuestro, de desfase en cómo hacemos la comunicación es terrible. Y en política, tú sabes que si no das en el blanco en comunicación, es muy difícil hacer el trabajo. Finalmente, para darte la palabra, mira, yo no sé qué va a hacer la derecha. Allá ellos, con su visión, con su apego acrítico a la política norteamericana. Pero desde la izquierda, repito, yo creo que hay que, y es un llamado a la reflexión, yo creo que hay que realizar cosas, al menos la que yo dije, yo creo que hay que crear conexión emotiva con el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no pide esos grandes objetivos, pide que se le solucionen sus problemas cotidianos, ahí en el día a día. Parece que ese desfase que pareciera que hay entre esa clase política y el ciudadano de a pie no puede ocurrir en la izquierda. Creo que esos grandes referentes que nosotros, o en los que nos formaron, hay que aterrizarlos, hay que tirar un gran cable a tierra. Y cómo yo le traduzco a la señora María del Guarataro o de un barrio en Buenos Aires, cómo yo le traduzco ese nuevo mundo, ese nuevo orden mundial en su cotidianidad. Fíjate, Enrique, yo diría lo siguiente, ¿no? Yo creo que la crisis no es de carácter estrictamente comunicacional. No es que no sea comprendido exclusivamente el nuevo papel que juegan las tecnologías emergentes en materia de comunicación política y lo que eso significa. Es que yo creo que enfrentamos una crisis teórica. No se pueden resolver los problemas del siglo XXI con las formulaciones teórico-políticas del siglo XIX, ni de inicios del siglo XX. El capitalismo ha cambiado, se ha adaptado, ha mutado, ha demostrado una extraordinaria capacidad de adecuación que no puede ser ignorada y que debe ser estudiada. Ahora bien, en el caso de Venezuela, yo creo que lo fundamental está en cómo nosotros perfilamos una estrategia, que yo creo que no es otra que la que dijo Chávez. Chávez decía la estrategia de la participación, radicalizar la democracia. ¿Cómo combatir, por ejemplo, los flagelos de la revolución bolivariana? Yo creo que los combatimos con la participación organizada de la gente, pero la gente, para que vea en la política nuevamente una alternativa, para que vea allí un mecanismo para afrontar los grandes desafíos de la vida cotidiana, tiene que tener hilación con los problemas de la gente. Si vamos, por ejemplo, allá a Guárico, a Yaracuy, si vamos allá a Petare, o si vamos a cualquier parte del país, y nuestra manera de hacer política son solamente formulaciones generales, que pueden ser muy válidas y correctas, pero no guardan relación con las calamidades, por ejemplo, en materia de servicios públicos, en materia de la situación económica que vive nuestro pueblo, bueno, obviamente nuestro pueblo no se va a ver reflejado, porque ya nos enseñaban grandes teóricos del marxismo precisamente, y esto donde las sanciones tienen una cuota de responsabilidad mayoritaria, pero también hay una cuota de responsabilidad. Eso no está en discusión. Yo creo que todo nuestro pueblo comprende, y por eso es que el gobierno bolivariano se mantiene, porque nuestro pueblo comprende que somos un país asediado. Ahora, pero nuestro pueblo también comprende que debemos mejorar lo que haya que mejorar, que no es otra cosa que lo que ha dicho Maduro, pero que para llevarlo a la práctica reclama romper acciones, romper con unas tradiciones que tenemos, con, digamos, algunas cosas con las cuales nació esta revolución. Un ejemplo para ir cerrando ya, sí, rápidamente, fíjate,
el momento de la batalla simbólica jugó un papel extraordinario en los primeros años de la revolución. En este momento, junto a la batalla simbólica, junto a la batalla por la nueva subjetividad, junto a la batalla por tratar de rescatar nuestra memoria histórica, nuestra identidad, construir nuevos derroteros, junto a ello, se hacen necesarias batallas que guarden relación con los problemas de la gente. Y eso no es que no se esté haciendo, sino que hay que profundizarlo, sí. Porque si no, lamentablemente, para decirlo de manera coloquial, muy a tono con hablemos claro, pareciera que nos vemos solamente el ombligo. Pareciera. Mira, ya para cerrar, para no hacer tan largo este primer programa, ¿no? Incluso yo creo que lo logrado por el presidente en la reciente gira, para mí es extraordinario. Creo que las capacidades de China nos garantizan a nosotros que en el corto plazo van a venir extraordinarias noticias. Sin embargo, como hemos insistido, debemos cuidarnos del enemigo endógeno. Por ejemplo, a mí me encantaría, y lo hemos propuesto, lo repetimos y lo repetiremos tantas veces sea necesario, me encantaría ver el yuan circulando, así como circula nuestro bolívar y como circula el dólar. Me encantaría ver que la traducción de esos grandes logros y de esos grandes frutos estén en la cotidianidad del ciudadano cuando vaya a comprar su galletica, su pollo, su mortadela, pague con un yuan y el yuan sea de circulación nacional. Fernando, yo creo que la gran diferencia entre la derecha y nosotros es que a nosotros nos asiste una base moral rocosa, sólida, la construcción de ese nuevo mundo guiado por la justicia, la solidaridad, el respeto, la complementariedad. Yo creo que esa base, esa diferencia, esa ventaja, que es la moral, que caracteriza históricamente a la izquierda, no la podemos perder. En el momento en que la perdamos, creo que estamos llamados a la extinción. Y cierro con las palabras de nuestro padre libertador, precisamente hablando de moral, la base moral del proyecto político. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por estar todavía ahí escuchándonos, observándonos en este su primer programa de Hablemos Claro y Ya. Queremos agradecer todo el apoyo que estamos seguros, así como nos han brindado, van a continuar haciéndolo. Somos más de 20,000 Quijotes ya en TikTok. Vamos a hacer, estamos seguros, mucho más. Y esos 20,000 Quijotes, más allá de la diferencia que podamos tener en términos de criterio, a nosotros nos sigue aún siendo de izquierda mucha gente de oposición. Yo me he preguntado por qué. ¿Qué les interesa? ¿Qué hay de distinto en Hablemos Claro? Pues vamos a activarnos, a difundir este espacio, porque es un espacio de las ideas, repito, independientemente si eres chavista o antichavista, es un espacio de las ideas. Nosotros creemos en la fuerza de la razón, en la fuerza de la razón, no en la razón de la fuerza. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, X, la nueva red social esa que no me termino de aprender el nombre, nuestro TikTok, que es el fuerte, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para publicidad y patrocinio nos pueden escribir a el privado de nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. Y recuerden siempre decirles a sus amigos y amigas, hablemos claro y ya. Nos vemos. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.